porque me arrestan por un caso específicamente de una estafa de $39 millones. Estuvo en la cárcel durante varios años por haber cometido fraude financiero y hoy es una persona que ayuda a miles de personas a mejorar su crédito, a conseguir crédito en una forma legal y en una forma eficiente, pero lo mejor, con lo que me dijo en este podcast, me abrió la mente de cosas que yo no sabía. Realmente lo que tenemos hoy en este podcast acerca de cómo conseguir el crédito para personas que no tienen documento en Estados Unidos, o personas que tienen documento y tienen mal crédito, o personas que no viven en Estados Unidos y quieren abrir crédito en Estados Unidos, es una joya. Este podcast está espectacular, no te lo pierdas. Hola, mi nombre es Carlos David y en nuestro canal trabajamos con herramientas para cómo crecer con bienes raíces, ingresos pasivos con poco dinero y aún sin crédito de los bancos. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿En qué ciudad estás? En este momento me consigues en Orlando, Florida. Tú tienes una historia fascinante que ahorita me gustaría que nos hables de ella, pero eres un experto en crédito y le has ayudado a muchísimas personas que pensaban que no podían conseguir crédito a conseguir crédito, ¿así es? Es correcto. Mi meta siempre ha sido, y mis logros han sido, levantar ese mito que existe en la calle, sobre todo hoy en día, de quién es la persona que realmente tiene acceso a dinero y quiénes no. ¿Okay? Entonces yo agarro a todas esas personas que piensan que no y les enseño una luz, una vía para obtener crédito. Perfecto, porque hay personas que las cogen estafadores, realmente personas que les sacan su dinero y las tienen pegadas sacándole dinero mensualmente durante años, diciéndoles que les van a subir el crédito y lo que hacen es que los enredan y los llevan a tomar decisiones que no solamente no les suben el crédito, sino que les arruinan más el crédito y los hacen gastar más dinero. Por supuesto que sí. Gracias a Dios el gobierno federal empezó a desmentir un poco esas pirámides que habían, que tú mencionas ahorita, que eran membresías que supuestamente te ayudaban para el crédito y al final no hacían nada más que quitarte el dinero mensual. Pero estafadores hay muchísimos en la calle, en todas las áreas, pero en el área de crédito y en el área de bienes raíces, por ser una compra tan emocional, realmente es donde el mercado de estafadores es más grande, es mucho más grande. Y ahí, como, ¿cuáles son los errores más graves que cometen las personas cuando quieren reparar su crédito? Y me gustaría un poco que tengas en cuenta que muchas de las personas que ven este video no viven en Estados Unidos, sino viven en América Latina, pero los principios son muy similares, ¿cierto? Bueno, yo creo que lo principal es entender que la gente que vive en América Latina, que está viendo este video, puede obtener crédito americano sin estar en los Estados Unidos, ¿ok? Los Estados Unidos le ofrece a todas las personas que están interesadas en tener algún tipo de movimiento crediticio o económico o fiscal en este país, la obtención de un número que se llama el ITIN, que es un número federal que tiene los mismos dígitos de un seguro social. La única diferencia es que empieza con un 9. Pero ese número lo puedes obtener dentro o fuera de los Estados Unidos, tengas estatus o no tengas estatus. Y en ese número puedes construir un historial crediticio que te lleva a tener hipotecas, a tener carros financiados, tarjetas de crédito con límites altos. Entonces yo creo que el primer error es pensar que porque no estás en los Estados Unidos no puedes obtener crédito o tienes que obtener crédito en estos términos que son astronómicos, 30%, 40% inicial. Eso es mentira. Eso es la opción más fácil para el prestamista, pero no es la más beneficiosa para el que está pidiendo prestado. Bueno, y cuéntanos entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer una persona que tiene mal crédito o no tiene crédito? ¿Qué es lo que puede hacer? Mira, el crédito tiene dos partes. El crédito te muestra tu pasado y te muestra tu futuro. Como todos nosotros los humanos que tenemos un pasado y basado en ese pasado, pues nuestro futuro se proyecta, ¿verdad? El pasado del crédito son todas esas cuentas que te reportan. American Express, Visa, Mastercard, tu carro, tu hipoteca, préstamos estudiantiles, etc. Basado en tu pasado, hay una ecuación matemática que nadie conoce que te da un puntaje hacia tu futuro, que es el que se conoce como el puntaje de FICO. Entonces, tú tienes que buscar dos cosas. Lo primero es establecer un historial de por lo menos 24 meses. La manera más fácil de hacerlo ahorita es reportando cuentas que no reportan generalmente, como la renta, la luz, el agua, tu gimnasio, tu celular. Y eso se hace hoy en día a través de plataformas de Internet. La que mis estudiantes usan, la que nosotros recomendamos, se llama Level Credit. ¿Por qué? Porque Level Credit te toma tu contrato de arrendamiento, ya sea que vivas en un apartamento, en una casa, en un cuarto, en un garaje,
Si tú tienes un contrato de arrendamiento por 24 meses, o sea, hace 2 años, ellos te van a reportar ese contrato como una deuda y de esa manera te construyen tiempo, te construyen historial. Al igual que tu factura de celular, desde cuándo tienes el celular, te lo van a reportar. Tu factura de luz, tu factura de agua, tu factura de teléfono. Todas esas son cuentas que te van a dar presencia, te van a dar historia. Pero entonces, ¿cómo les pruebo a ellos que yo tengo eso? Escaneas una factura y se las envías. Es lo más sencillo que hay en el mundo. En las plataformas son increíblemente fáciles. Por ejemplo, supongamos que yo renté una casa de 2020 al 2021 y de 2021 al 2022, otra casa. Bueno, yo mando los 2 contratos de arrendamiento y me va a reportar como 2 cuentas separadas. Y si en el contrato de arrendamiento estoy yo y mi esposa, nos reporta los 2. Y ellos no piden los pagos, sino solamente el contrato. Solamente el contrato. Ahora, si quieres que sigan reportando, entonces te van a pedir evidencia de los pagos, ¿ok? Pero para reportar el pasado, solamente el contrato. Es una manera súper, súper fácil. Impresionante. Y una pregunta, si yo tengo esa evidencia de mi tarjeta de crédito de Colombia o de México, ¿serviría, no? No, pero mira lo que tú puedes hacer si tú vives en México o en Colombia. Tú vas a agarrar y vas a ir a una aplicación que se llama Self.Inc. Eso funciona como una cuenta de ahorros. Tú vas a abrir una cuenta allí, quienes sean, no importa el país que sea. Ellos te van a preguntar, ¿cuánto quieres ahorrar? Yo les digo, $2,000. Ok, ¿cuánto vas a depositar hacia esa cuenta de ahorros todos los meses? $200 al mes. Perfecto. Ellos me lo van a reportar en el crédito como si ellos me hubieran dado un préstamo por $2,000, pagadero $200 al mes por 10 meses. Entonces ahora mi cuenta de ahorro me reportan mi crédito como si fuera una deuda. Increíble. Es espectacular porque cuando llegas a los $2,000 te van a dar un cheque por tus $2,000. Ya. Entonces, ¿qué están haciendo muchas personas? Dicen, bueno, yo me voy a ir de vacaciones el año que viene. Voy a abrir mi fondo de vacaciones. Cuando ya reúna todo el dinero, me lo van a dar de vuelta, pero todo ese tiempo me lo reportaron como si fuera una deuda que estoy pagando mensualmente a tiempo. Todo es a través de una plataforma digital. Mira, el problema que existe ahorita entre los Estados Unidos y Latinoamérica es el siguiente, que lo que es la banca se está moviendo hacia la banca digital. Eventualmente esa banca que estamos acostumbrados de que tú vas y hablas con alguien, un señor de ladrillos y cemento, eso va a desaparecer porque no es eficiente. Para darte una idea, la mayoría de los bancos hoy en día exigen un balance mínimo si no te cobran una cuota de mantenimiento, que limitan la cantidad de transacciones gratis. Y a muchos de los clientes no le permiten ni siquiera abrir una cuenta si no tienen una visa americana, un pasaporte, ese tipo de cosas. La banca digital no. La banca digital no te exige límites, no te exige balances, no te exige un mínimo de transacciones. Todo es cero. Y adicional a eso, hoy en día te está permitiendo abrir cuentas con la fotocopia de tu pasaporte, más nada. Y a mis venezolanos que están viendo Por esto, ejemplo, puede estar vencido. así esté vencido. Y danos algunos de esos bancos virtuales que tú recomiendas. Los dos que trabajan con extranjeros específicamente, los que pudiéramos llamar indocumentados, ¿verdad? Extranjeros que no tienen estatus migratorio. Uno O se llama, extranjeros que no están en que ni Estados siquiera Unidos. viven aquí. Uno se llama 6.com y el otro se llama MyBamboo. ¿Y esos son bancos americanos? Americanos asegurados por el FDIC. Simplemente han desarrollado estas plataformas porque ese es el otro problema. Por culpa de las estafas y por culpa de los estafadores, el hispano ha desarrollado un mecanismo de defensa que pasa de eficiente a absurdo. A ¿Por qué? paranoico. Totalmente. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar pendiente de las cosas, pero no le puedes temer a todo. Entonces, a veces, pues yo que tengo las cuentas de Instagram y TikTok, a veces yo posteo esta información y empieza la gente, cuidado, nunca hemos escuchado de esta plataforma. No, no, no. Tú lo único que tienes que ver cuando tú veas estas plataformas son dos cosas. Si está respaldada por un banco y si el dinero está asegurado por el FDIC, que es la compañía federal que asegura los depósitos. Y una pregunta, ¿esos bancos también te ofrecen la posibilidad de tarjetas de crédito americanas? No, o sea, la estrategia es una estrategia que es muy bonita. ¿Cuál es la estrategia? Abro mi cuenta bancaria. Ahora tengo presencia bancaria, ¿verdad? Y todo esto a nivel personal. Me voy a tramitar un número de ITIN para poder tener un historial crediticio que yo pueda reportar. Una vez que tengo ese combo, mi tercer paso es ¿cuál? Aplicar a tarjetas de crédito como Discover, como Capital One Silver,
como Amex, que tiene una cuenta para gente con ITIN, y ya tienes acceso a tarjetas de crédito americanas. Entonces, el ITI, que como lo mencionaste, es como el número de identificación, la cédula, que como llamamos en América Latina, para los extranjeros en Estados Unidos, ¿cómo lo saca una persona que no vive en Estados Unidos o que vive en Estados Unidos? Yo creo que lo primero es entender un poco de historia. Yo crecí en este país, yo sé que mi acento es muy, muy fresco, pero eso es culpa de mi madre. Mi mamá a mí nunca me permitió perder ni mi español ni mi acento. Yo tengo 49 años hoy en día, pero yo llegué a este país cuando yo tenía 14 años. ¿De dónde ¿Ok? vienes? De Venezuela, de Caracas. Yo hice mi middle school, mi high school y mi universidad. Todos mis estudios fueron aquí. Mis hijas son americanas, ¿verdad? Mi mundo es americano. Pero mi raza y mi origen es hispano y muy orgulloso de eso 100%. Entonces, ¿qué pasa? A veces la gente no entiende el sistema americano porque no crecieron aquí. Pero, por ejemplo, el seguro social, que es el número que la gente conoce, no es un número para establecer crédito. El seguro social es un número que se creó en 1929 y es un fondo de retiro para las personas que llegan a cierta edad, que generalmente no te cubre nada. Ese número no es crediticio. Tu historial crediticio se construye con las primeras 3 letras de tu nombre y los últimos 4 dígitos de tu seguro social. Eso es lo único que tú necesitas para establecer crédito en este país. Por eso es que cuando la gente te roba la identidad, que es otro mito también que existe, no necesitan todo tu número de seguro social ni necesitan todo tu nombre. Yo con saber las primeras 3 letras de tu nombre y los últimos 4 dígitos de tu seguro social, me puedo robar tu identidad y Wow. construir lo que se llama identidades sintéticas, que son identidades sobre tu identidad. Entonces, robarse la identidad es muy fácil. La gente protege una cosa que es totalmente vulnerable. La gente tú le dices, llena esta aplicación con mucho cuidado porque te pueden robar la identidad. No. El que se quiere robar tu identidad no necesita indagar mucho, ¿ok? Entonces, si lo único que yo necesito son 4 dígitos, cualquier número que tenga 4 dígitos al final me sirve. Por ende, el ITIN funciona porque es un número federal asignado a un nombre que utiliza 4 dígitos al final. Con ese número, pum, tú construyes crédito al igual que un seguro social, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene ese número? Ese número se obtiene de una de 2 maneras. La primera, declarando impuestos, que es la que la mayoría de la gente conoce. La segunda, abriendo lo que se llama en los Estados Unidos una LLC, que es un Limited Liability Company. ¿Por qué? Porque la W7 específicamente, que es el formulario del IRS, tiene una sección que se llama COA, que dice que si yo como extranjero voy a abrir una LLC, yo necesito tener un número de ITIN. Es uno de los requisitos. Entonces el IRS me lo da en el momento que yo registro mi compañía con ellos. Pues. Es un proceso que suena más complicado de lo que es. Generalmente tardas 3 meses en que te lo den, pero los que han seguido las noticias saben que le acaban de inyectar una fortuna de dinero al IRS para contratar 85,000 personas nuevas para acelerar un poco estos procesos. Wow. Bueno, y ahorita volvemos a la historia de Carlos, que es fascinante, es de película, y él nos estaba contando ahora que Netflix está comprando su historia, y ahorita volvemos a eso. Bueno, entonces, ¿qué hacen las personas cuando quieren un crédito? Es que van a su banco, que es la forma más difícil de conseguir un crédito hipotecario, ¿cierto? Eso, si yo quiero ir a conseguir lo más complicado, sobre todo en Estados Unidos, para conseguir un crédito, es el banco. Es que en mi banco tengo la cuenta hace 10 años, no importa. Es que yo conozco a Sí, alguien en el sí. banco. Eso Y es absurdo. Entonces, ¿cómo una persona que no tiene crédito puede conseguir crédito? ¿O qué alternativas conoces para eso? mira, en este momento hay unas plataformas de préstamos, tanto personales como hipotecarios, que son espectaculares, ¿ok? Y ni te cuento que eso sería otro video gigantesco, préstamos comerciales. En los préstamos comerciales, que es el futuro, te están prestando con compañías abiertas hace 6, 7 meses, 300,000, 400,000, 500,000 dólares, para que tú los uses para lo que tú quieras. Pero en el caso personal, tienes múltiples opciones. La mayoría las conocemos nosotros, que son los credit unions. Credit unions son las cooperativas y realmente de todas las cooperativas que hay en los Estados Unidos, que la mayoría son locales. Por ejemplo, Florida tiene sus propias cooperativas. Existen algunas que son federales. Cuando tú consigues una cooperativa federal, tú estás hablando de términos completamente diferentes y estás hablando de acceso a dinero muy fácil. Una de esas cooperativas federales se llama el Navy Federal Credit Union, que lamentablemente es solamente para militares, familia de los militares o amistades de militares. ¿Ok? Amistades, uy, que Correcto, y nosotros en uno de los cursos que nosotros damos les enseñamos a abrir cuentas a todas las personas en el Navy Federal Credit Union. Pero la segunda, que es grandísima también, se llama penfed.org.
Esa es otra cooperativa que no es estatal, es una cooperativa que es federal. Vamos a hablar de Orlando. En Orlando está Fairwinds Federal Credit Union. Pero Sí. Fairwinds es una cooperativa que no solamente que es de Florida, es de Florida Central. Sí. Lo que quiere decir que el dinero que maneja Fairwinds es de sus miembros dentro de la comunidad de Florida Central. Tú tienes Space Coast Federal Credit Union, que también es de Florida. Pero si tú te vas a nivel federal, el dinero que ellos están moviendo es de sus miembros dentro de los Estados Unidos. Entonces mueven un capital mucho mayor que necesitan mover para ofrecer retorno a sus miembros. Entonces la flexibilidad es increíble y la mayoría de los préstamos los haces, te repito, online. Tú no tienes que ir a hablar con nadie, no tienes que vestirte bien. Bueno, espectacular. ¿Y tú te dedicas a enseñarle a la gente cómo construir su crédito? Cuéntanos un poquito de eso. Nosotros tenemos un formato de 2 días de clase, donde nosotros el primer día te enseñamos a obtener dinero a nivel personal. El segundo día te enseñamos a obtener dinero a nivel comercial. Me explico, sin usar tu crédito personal, usando corporaciones. De esa manera, ese dinero no te afecta tu puntaje crediticio, tu capacidad de endeudamiento, ese tipo de cosas. ¿Ok? Generalmente, para el segundo día de clases, nuestros estudiantes ya están en capacidad de pedir prestado. Entonces, en ese mismo formato de clases, empiezan a pedir dinero. Y en la mayoría de las clases, pues yo tengo unos testimonios muy, muy bonitos. Hemos sacado 1 millón, 2 millones, 700,000 dólares. Ahorita vamos a estar en Los Ángeles dando clases, donde espero sacar el récord ahorita es 2.3 millones de dólares, creo que en una clase. En Los Ángeles quiero sacar 3 millones de dólares de esa clase. Y esos son estudiantes que han pedido prestados y en la sumatoria han sacado 3 millones de dólares en un fin de semana. Wow. El mundo del crédito es un mundo muy fácil en este país. Es un mundo, es el resultado del capitalismo. El problema que tienen los hispanos con crédito es un problema coloquial, así como es un problema intelectual. ¿Por qué? Porque el hispano a veces entiende todo esto. Y te dice, sí, Carlos, yo sé, yo te veo a ti en las redes sociales y tú siempre hablas de invertir en bienes raíces, de invertir aquí, de invertir allá, pero me estoy comprando una casa y la debo a 30 años, Dios mío, tú sabes lo que es endeudarme yo a 30 años. ¿Por qué? Porque en nuestros países eso no existe. Entonces, aun cuando tú entiendes el concepto de apalancamiento a nivel intelectual, Sí. viene tu lado coloquial, viene tu lado folclórico, ¿verdad? ¿Qué es cuál? El que yo me acuerdo que mi mamá me decía, mijo, si usted no tiene cómo pagarlo, no se lo compre. Así es. Y pues tú eres de Colombia, ¿verdad, Carla? Sí, de Yo Colombia. crecí con mi casa construyéndose por partes. Ujú. Yo me acuerdo que mi mamá me decía a mí, nos mudamos a la casa y me decía, bueno, cuando tengamos dinerito le ponemos puertas, ¿verdad? Entonces vivíamos 3 meses sin puertas, todos los cuartos sin puerta, todos los baños sin puerta, todos los closets sin puerta, ¿verdad? O uno compraba la nevera, después la cocina, después la lavadora, después la secadora, después el sofá, después el televisor. O sea, ese concepto de que me mudé y amoblé mi casa, financié todas las cosas, le metí, ese concepto en nuestros países no existe. Entonces la gente le tiene pánico a pedir prestado. Ujú. ¿Cuál es el problema con no pedir prestado? Que no te permite crecer. Claro, yo estoy de acuerdo con el crédito y es más, soy un fanático del crédito, pero para algo que se pague solo, ¿cierto? No para comprar el sofá, ni para comprar los muebles, ni para comprar el carro. Y quiero preguntarte, ¿las compañías reparadoras de crédito, eso sirve o no? Sí y no. Si una compañía te está cobrando antes de darte los resultados, eso no sirve. La mayoría de mis estudiantes que han salido y reparan crédito, ellos cobran después del resultado. ¿Por qué? Porque eso es como que tu mecánico, tú le lleves el carro y te cobre por hacerte el cambio del motor y tú le pagues antes de que el carro prenda. Lo más probable es que el carro nunca va a prender o lo van a tener en el taller por meses o años. Ahora, tú no necesitas una compañía. Si conoces de la ley, lo puedes hacer tú solito, como puedes hacer todas las cosas tú solito en este país. ¿Okay? ¿Qué podría hacer una persona para reparar el crédito? ¿Qué consejos le darías a alguien para reparar su crédito? Lo primero que tienen que entender es que la mayoría de la gente que está en la calle habla de 3 agencias de crédito, que son Equifax, TransUnion y Experian. Ya de entrada, eso me deja saber a mí que la mayoría de las personas no saben de lo que están hablando porque son 4. La cuarta se llama Innovis y nadie sabía de Innovis hasta que yo empecé a hablar de Innovis el año pasado. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos Innovis ha ido creciendo desde 1970, pero calladita. Entonces, lo primero que la gente tiene que entender es que tiene que correrse su crédito en las 4 agencias, no en 3. Y lo segundo es que cualquier irregularidad que vean allí se corrige con una sencilla carta, una simple carta, cuestionando lo que sale en el reporte. No puede hacerse por internet porque específicamente la plataforma de las agencias de crédito te dicen que si tú cuestionas las manchas por internet, no estás protegido por la ley federal. ¿Okay? Ellos lo diseñaron de esa manera.
Una vez que tú entiendes eso, el proceso es muy fácil, el proceso es súper fácil. Pero si no tienes el tiempo, si no tienes el conocimiento, si, bueno, no importa, asegúrate que contrates a alguien que te cobre después que te reparó, no Perfecto. antes. Bueno, espectacular. Bueno, y entonces ahora sí, algo que me pareció fascinante cuando un amigo de Carlos me habló de él porque no tenía la oportunidad de conocerlo, es que Carlos es un mago en créditos y un mago en finanzas, pero estuvo en la cárcel por estafador y tuviste un pasado muy desafiante. Entonces Mira, cuéntanos un poquito de tu lado oscuro para ponerle un poco la novela a esto. mi lado oscuro es un lado muy gracioso, es un lado muy cínico, me imagino que no es muy gracioso para mis víctimas, pero yo en el año 2004, 2005, 2006, que estaba esa ebullición del mercado de bienes de raíces, esa efervescencia como hubo hace poco, ¿verdad? Que todo el mundo quería comprar, que todo el mundo quería comprar, y empiezan las ventas un poquitito a pararse. Yo desarrollo esta habilidad de manipular finanzas, de manipular información, de manipular crédito, conozco el mercado secundario y me dedico a estafar tanto a personas como a entidades federales. Yo estafaba a bancos, estafaba a compañías de seguro, estafaba a clientes. Y lo hago por muchos años, lo hago realmente desde el 2004, 2005 hasta el 2008, que es cuando ya el mercado colapsa por gente como yo precisamente. Muchísima gente pierde su dinero en manos de personas como yo. Yo hacía atrocidades, atrocidades con las finanzas de la gente. Y en ese momento, 2008, me fugo a Nueva York. Paso en Nueva York fugado 4 años hasta que en el 2012 me arrestan a nivel federal. Y dentro de los titulares a nivel federal ponen que arrestaron a uno de los mejores estafadores del estado de la Florida porque me arrestan por un caso específicamente de una estafa de 39 millones de dólares. Me sentencian 15 años. De 15 años rebajo mi sentencia de 15 años a 9 años y medio. Y de 9 años y medio le hago 8 años con 7 meses. Pero ¿qué pasa? En esos 8 años con 7 meses, además de yo tener mi currículum de mi estafa, comparto con estafadores de otras ligas, de otras industrias, de otras áreas. Yo estuve preso con jueces, con ingenieros, con arquitectos, con abogados, con médicos, ¿verdad? Y empiezo a darme cuenta de la gama de estafas que existen en los Estados Unidos y de lo desconectado que está la población hispana. Mis víctimas, la mayoría fueron hispanas, porque era mucho más fácil estafarlos precisamente por su falta de conocimiento. Y acuérdate, Carlos, que en esa época no había plataformas digitales. No había nadie como tú, por ejemplo, hablándole a la gente de lo que deben de hacer a la hora de comprar, ¿verdad? Entonces, si no estabas tú o no estaba la gente que está en esas plataformas, les quedaba era yo. Y yo me sabía disfrazar muy bien para poder quitarles el dinero. Cuando salgo de prisión, soy un unicornio dentro de este país porque mi crimen es un crimen muy sofisticado, es un crimen que generalmente lo comete el hombre blanco, pero soy hispano. Entonces me empiezan a contratar firmas, ¿verdad? Yo trabajo para una firma de abogados criminalistas, trabajo para una firma de abogados de inmigración, pero además de eso damos asesorías a empresas. Tenemos varias compañías de bienes raíces que nos contratan para hacer auditorías de sus expedientes, para asegurarnos que no haya fraude, que no haya estafa, que el cliente esté protegido, ¿verdad? Lamentablemente la mayoría de las firmas de bienes raíces no les gusta que yo exista porque siguen tomando ventaja del consumidor, ¿verdad? Trabajo en protección de marcas a nivel federal, a nivel estatal. O sea, hoy en día me dedico más que todo a que la gente no caiga víctima de alguien como yo. Entonces, cuando Genial. yo te hablaba ahorita de robo de identidad, te hablo porque yo conozco el robo de identidad. Yo sé exactamente cómo se hace. ¿Ok? No es que me contaron, me dijeron, no. Bueno, y quiero preguntarte algo, porque yo tuve mi momento oscuro también en mis 17, 16, que no me fui a la cárcel porque no me cogieron, pero ahora yo tengo un punto de vista sobre lo que es hacer las cosas derecho y lo que es hacerlas no derecho. ¿Cuál es la diferencia? Y ni siquiera hablemos del punto de vista moral, que hay unos juicios y unos reproches, obviamente, sino desde el punto de vista de calidad de vida de una persona que está al lado de la ley y una persona que no está al lado de la ley. Dependiendo de lo que la gente llame calidad de vida. Obviamente la ilegalidad y la criminalidad trae un patrón de conducta que puede ser relativamente atractivo. Son millones de dólares entrándote de una manera extremadamente rápida. Te permite malgastarlo. Vuelos privados, helicópteros, limusinas, mujeres, fiestas, los mejores restaurantes, los mejores hoteles, los mejores, ¿verdad? Entonces, esa calidad de vida de repente puede ser un poco confusa y la gente la puede ver como calidad de vida. A eso me ¿Ok? refiero. ¿Por qué? Porque la gente piensa, ok, este tipo lo tiene todo. Pero llega un momento donde eso es una bola de nieve tan grande que es imparable. Entonces llega un momento que casi que tú pides que te arresten para poder ponerle un freno de mano a toda esa locura que se te está yendo de las manos. Hoy en día, pues tengo que vivir con dos lados de quién soy yo, ¿verdad?
Tengo que vivir con mis víctimas, que siempre serán mis víctimas, y muchos de ellos consideran que el tiempo que yo serví no es suficiente o que el castigo no fue suficiente, y los entiendo 100%. O sea, no me puedo poner en sus zapatos porque no estoy en sus zapatos, pero entiendo lo que puede sentirse una persona así, como se puede sentir. Pero del otro lado, es una satisfacción. Mi relación con Dios es mucho más fuerte. Mis hijas, el dolor que yo les causé es imperdonable. Y mis hijas me han perdonado, mis hijas son una gran parte de mi vida, son un norte para mí, ¿verdad? Mis relaciones personales, mi relación con mi pareja, mi relación, o sea, es una vida mucho más tranquila. A eso me Ahora, refiero, pero exactamente. la gente se confunde, la gente dice, no, no, está rompiendo la ley, debe de dormir preocupado toda la noche. No, 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 yo dormía como un bebé. Lo que pasa es que dormía en un Claro, colchón de $10,000 y ahora no duermo en un colchón de $10,000, pero yo dormía como un bebé, porque claro. llega un momento que tú racionalizas todo, ¿ve? Y Exactamente, porque te justificas, pero en últimas estás solo, ¿cierto? Porque al en final del últimas día, las únicas personas que están contigo son las personas que piensan como tú porque los demás están con miedo o te rechazan. Las personas que realmente son valiosas, es muy difícil o los voy a poner en un riesgo que no merecen. es Entonces, en correcto. última, yo entiendo lo que tú estás diciendo porque es la ventaja del corto plazo. Es como el trago. ¿Cierto? A corto plazo yo me tomo el trago, ¡eh! Soy feliz, soy lindo, mis chistes son perfectos, todo es divino, pero a corto plazo. Pero a largo plazo es como ganar el partido de fútbol comprando al árbitro, ¿cierto? Y todos me aplauden, pero uno por dentro soy un No fraude, sirve. ¿cierto? Claro, un Porque, fraude. exacto, y yo entiendo lo que tú me estás diciendo y por eso hago esa pregunta, porque es lo que es la misma borrachera de quienes cuando nos endeudamos. ¿Cierto? Tenemos y compramos y tenemos el automóvil a 4x4 de $60,000 y vivo en un tráiler, ¿cierto? Ay, Es que el problema es este. El problema es que y para los que están en el extranjero que están viendo este video, de repente no lo entienden, pero ahora muchas cosas van a tener sentido. A veces la gente está en Venezuela, en Colombia, en México, y ven a los amigos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en el bote, con el carro, con la ropa Louis Vuitton o Gucci, los zapatos, y tú dices, yo me tengo que ir para los Estados Unidos porque este tipo aquí en Venezuela no daba para nada y míralo ahora. Cuando llegas aquí, te das cuenta que tu amigo tiene 3 trabajos, hace Uber durante el día, hace Lyft durante la tarde, hace Instagram en la noche, para mantener esa vida de Instagram, ese clip de 10 segundos, ese clip de 30 segundos. Tenemos visiones un poco diferentes que están correctas las dos a nivel de agresividad de endeudamiento. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es esto. Es más importante aprender a generar que aprender a gastar. y a generar y a cuidar y a vivir con lo que gano, porque en últimas puedo disfrutar a mis hijos, puedo disfrutar a Claro, mi pareja y algo que es fundamental, que las personas a veces pensamos que el dinero nos da paz, el dinero no da paz, el dinero es un medio y es importante, es muy importante, por eso trabajo para que las personas tengan dinero, pero lo que nos da paz es la forma como lo conseguimos. el Es el dinero es lo que nosotros llamamos en medio, Venezuela una lupa. exactamente. Es un lente que magnifica las cosas. Si tú eres miserable, con mucho dinero eres súper miserable. Por eso es que hay millonarios que se suicidan, hay millonarios que se matan. Y tú dices, pero si ese señor lo tenía todo. No, el dinero lo que hizo fue que amplió su tristeza, su dolor, su soledad. Si tú eres una persona feliz, el apóstol Pablo decía, soy feliz con mucho, soy feliz con poco. Soy feliz rico, soy feliz pobre. Entonces, eso es un principio bíblico, de que ¿qué? Tú tienes que ser feliz en donde tú estás y cuando Dios te dé, tú vas a ser súper feliz. Y cuando Dios te quite, tú vas a ser súper feliz porque es un Dios que da, es un Dios que quita. ¿Ok? Bueno, El problema es que cuando la mayoría de la gente, tú lo dijiste, no ve más allá de aquí. Es recompensa, satisfacción inmediata, satisfacción inmediata. A mí me encanta el dinero, me encanta la abundancia, que pienso que Dios nos creó a todos con una promesa de abundancia y de riquezas como Salomón, como David, como todas estas personas de la Biblia, pero siempre, siempre conscientes de que lo primero es sabiduría, lo primero es familia, lo primero es responsabilidad y que el dinero no te va a hacer feliz, te va a permitir ser exacto. feliz porque ya tú eras feliz antes. ¿Okay? Exactamente. Y no solamente feliz, que yo creo que hay un término que para mí, y eso es relativo, es la paz, ¿cierto? Porque es tener paz, es realmente tener paz. Y lo delicioso de conseguir el dinero jugando las reglas. Y lo que a mí me encanta de lo que está haciendo ahora Carlos es que está enseñando las reglas y está enseñando a tomar ventaja de las reglas, pero en forma legal.
que eso es El algo dinero malo no dura. no El dura. dinero malo se va así, se va como arena a través de los dedos. Es increíble, es increíble. No dura porque no saben cuidarlo. Bueno, Carlos, para terminar, Ajá. cuéntanos cuál sería la lección que con esa vida tan fascinante y ese cambio, esos contrastes, ¿qué le dirías tú a alguien que en ese momento está ahí como en el Matrix entre la pastilla roja y la pastilla azul y diciendo, Mira, ay, pero yo no estoy haciendo, pero no es tan malo lo que estoy haciendo, no, eso no. ¿Y qué le dirías a esa persona? yo creo que la lección más sabia es educación. Educación es la herramienta, educación. Hoy en día hay acceso. El problema que hay con las redes sociales es que tú tienes que aprender a discernir, tú tienes que aprender a separar el charlatán del que realmente sabe de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque el charlatán hoy en día se puede hacer muy popular. Una de las grandes bendiciones que yo tengo en mi vida es que todo el mundo sabe quién yo soy porque simplemente me buscas en Google, soy un récord público, mi caso es federal, lo que quiere decir que cualquier persona en el mundo lo puede conseguir con mis fotos de prisión, todo lo demás. Entonces eso es muy bonito porque yo no tengo que pintarme, yo no tengo que esconderme, pero hay mucha gente ahorita y muy mala información. Entonces, a veces esa mala información te va a hacer cometer un delito sin tú saber que lo estás cometiendo. Y Carlos, tú estás en bienes raíces y tú llevas tiempo en bienes raíces. Tú tienes que haber escuchado miles de veces, es que no tengo el ingreso, pero no importa porque mi broker me dijo que si yo falsificaba mis impuestos este año, y dije que me gané más, entonces sí me puedo comprar la casita. Entonces, no, porque estás rompiendo ley federal. Y el que ese consejo te lo dé una persona con licencia no te hace menos criminal. Entonces, yo creo que lo más importante es educarse, saber, ok, esta persona me está diciendo esto, déjame ver cuáles son mis consecuencias de yo hacer esto, realmente. Imagínate, ¿Okay? tú eres una estudiante esta semana, le dije, ¿tienes los impuestos del 2021? Sí, ya los hice. Ah, bueno, muy bien. ¿Y ya los presentaste? No, yo se los mostré al banco, pero ahora se presenta, oye, estás cometiendo un delito federal, estás cometiendo una estafa porque estás mintiéndole a un banco. Correcto. Y la gente se ha normalizado muchas prácticas que son ilegales. Entonces, lo lindo es yo poder decirlo con autoridad porque yo sé cuáles son las consecuencias. Pero me encanta que tú estés hablando de eso porque obviamente lo estás viendo tú a cada rato. Por eso me contratan ciertas firmas de bienes raíces para yo poder explicarle a los clientes, no, eso no se hace. Porque hemos tenido clientes que llegan y dicen, bueno, ¿cuánto necesito yo ganar para calificar? No, Sí. dime cuánto te ganas y yo te digo si calificas. No, 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 no importa. Mi contador pone el número que sea. Dime cuánto necesito ganar. Eso no funciona así. Y además que te pescan en 30 segundos, porque es un bobo que tiene que llenar un papel contra todos los computadores y los sistemas que en un momento puede que hoy te la pase si tienes mucha suerte, pero si te pescan ya te abren un caso federal y ya vas a tener una cosa gravísima durante años. Está pasando ahorita con los préstamos PPP. ¿Qué es PPP? Los préstamos que aquí en los Estados Unidos los dio el SBA, los PPP, que Ah, sí. ofreció la ayuda para la gente que estaba en la pandemia y la gente mintió para recibir la ayuda. Y ahorita el presidente acaba de firmar una extensión para poder criminalizar esa acción en 10 años en vez de 5 años. Lo que quiere decir que ese crimen no prescribe, sino hasta 10 años después que lo cometiste. ¿Por qué? Wow. Porque están empezando a investigar a todo el mundo para multarlos o meterlos presos. Pero en el momento que recibieron el dinerito, pues como Feliz. todo el mundo lo está haciendo, déjame hacerlo yo también. Exactamente. Y No. rompiendo sus propios principios. ¿Cuál es tu página o cómo la gente te puede encontrar? La mejor manera de encontrarme y quizás la más divertida es siguiéndome en las plataformas, en Instagram o en TikTok, ¿verdad? Juan C. Sánchez Oficial. Es el mismo en TikTok y es el mismo en Instagram. Juan C. Sánchez Oficial. Esa es Bueno, la mejor. señor, muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto, fíjate que hay muchas opciones. Yo les digo a mis estudiantes, busquen, 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 busquen. Sin Carlos nos dice, edúcate, 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 edúcate y haz las cosas bien. Mira, él que estuvo en el infierno sabe lo que está diciendo. No cortes el camino porque eso puede tener unos precios muy altos. Puedes hacerlo más rápido, pero hazlo bien, con las reglas, con personas que te ayudan. Investiga, 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 porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.